¿Qué pasa cuando la ciudad que habitas comienza literalmente a enfermarte? Hoy tenemos sobre la mesa un tema que rompe por completo nuestra programación habitual. Así es. Desde la redacción de VEA Noticias hemos decidido transformar este espacio, digamos, en un reporte de emergencia. Porque lo amerita. Totalmente. Nuestra misión hoy es desentrañar un colapso sistemático de los servicios públicos. Y a ver, no estamos hablando de un simple retraso burocrático. No para nada. Estamos hablando de una parálisis que está asfixiando a toda una región. Exacto. Nos vamos a basar estrictamente en los reportes vecinales urgentes que han inundado nuestra mesa de trabajo en estos últimos días. Son casos muy críticos en Valle Hermoso y Villa Giardino. Bueno, vamos a desglosar esto, porque para quienes viven allí, la situación ha llegado a un punto de no retorno. El nivel de urgencia de estos reportes está plenamente justificado, porque cuando hablamos de servicios públicos, existe esta tendencia a pensar en ellos como, meras comodidades urbanas. Claro, como si fuera un lujo que te recojan la basura. Exactamente. Pero lo que revelan estos documentos de VEA Noticias es una fractura de lo más elemental del contrato social. La falta de recolección de residuos y la ausencia absoluta de alumbrado público no son, digamos, inconvenientes estéticos. Para nada. Son alteraciones profundas que impactan la mecánica diaria. Afectan la salud física y la estabilidad psicológica de quienes habitan estos espacios. Estamos presenciando una pérdida total de control sobre el propio entorno, y eso a nivel sociológico es devastador. Y para entender esa pérdida de control, creo que debemos empezar por lo más inmediato, por lo que ocurre en el instante exacto en que desaparece la luz del sol. Sí, la oscuridad. Tal cual. Vámonos directo a Valle Hermoso, específicamente al barrio San Antonio. Los reportes que tenemos aquí indican que hay calles clave que llevan casi 3 semanas en tinieblas absolutas. 3 semanas. Es muchísimo tiempo. Es una locura. Y no es una calle al azar. Estamos hablando de un tramo que va desde la mitad de la calle Becker, pasando por T del Molino, hasta llegar a la totalidad de la calle Goya. 3 semanas es un periodo enorme para que una zona urbana permanezca a oscuras. Y hay que diferenciar, esto no es un corte de luz pasajero provocado por una tormenta de verano. No es que saltó un fusible y ya. Exacto. Es un abandono sostenido de la infraestructura básica. Y hay un detalle en el reporte vecinal que es francamente alarmante. Los residentes de la calle Goya remarcan que esa vía, históricamente, nunca ha tenido una iluminación que podamos llamar adecuada. Claro. Ya partimos de una base deficiente. Exacto. Y ahora, los pocos focos que existen en los postes parecen estar simplemente quemados. Llevan 21 días esperando que alguien de obras públicas se digne a cambiarlos sin que aparezca absolutamente nadie. Nadie. Es como si no existieran. Tal cual. Ahora, intentemos visualizar esto para quienes nos escuchan. Caminar por ahí de noche debe ser como intentar navegar por un laberinto con los ojos vendados. Una pesadilla, básicamente. Sí. Pero en este laberinto, la preocupación de quienes caminan no es tropezar y rasparse la rodilla con una piedra. La preocupación real, visceral, de quien vuelve de trabajar a las 8 de la noche es ser asaltado. Totalmente. El miedo constante. Y esto me lleva a plantearte algo de fondo. Viendo cómo se ignoran estas zonas que están un poco más alejadas del centro comercial, ¿estamos viendo simplemente una desidia administrativa por incompetencia? ¿O se está enviando el mensaje institucional de que los barrios periféricos directamente no merecen seguridad? Esa es una distinción crucial, Lo fascinante de esto es cómo la infraestructura física, o más bien la falta de ella, moldea el comportamiento social. Claro, ¿cómo nos comportamos en base a lo que vemos? Exacto. La respuesta a tu pregunta probablemente sea una mezcla de ambas cosas. Pero vamos a detenernos en el mecanismo de cómo funciona esto. Digamos, la relación entre el abandono del espacio público y la criminalidad es un área muy estudiada. A ver, explícanos un poco más de eso. Bueno, cuando un municipio deja que los focos se quemen y no los reponen en 3 semanas, está creando el escenario perfecto para lo que en urbanismo y criminología se asocia con la teoría de las ventanas rotas. Espera. Conozco la teoría por encima, pero ¿cómo se aplica exactamente a un foco quemado? Porque uno pensaría que la teoría habla de vandalismo activo, no de un simple problema de mantenimiento municipal. Es una buena observación. La premisa central de la teoría es que los signos visibles de descuido y abandono en un entorno
fomentan un ambiente donde la delincuencia parece aceptable. Ah, entiendo. O por lo menos libre de consecuencias, ¿no? Tal cual. Si un gobierno municipal no puede realizar una tarea tan minúscula y básica como, digamos, cambiar una bombilla en 3 semanas, el mensaje implícito para quien transita por ahí con malas intenciones es muy claro. A nadie le importa este lugar. Exacto. El mensaje es que nadie está vigilando, no hay autoridad presente. La falta de alumbrado deja de ser un simple problema visual para convertirse en un catalizador directo de robos. Entiendo. O sea, el delincuente lee el entorno. Si el Estado no vigila el poste de luz, mucho menos va a vigilar quién camina por la calle. Precisamente, y esto modifica por completo el ecosistema del barrio. Pensemos en cómo reacciona la comunidad ante esto. Sin luz, desaparece lo que la urbanista Jane Jacobs llamaba los ojos en la calle. Los ojos en la calle. ¿Qué sería eso? ¿Los vecinos mirando? Sí, esa vigilancia natural que ejercen los propios vecinos desde sus ventanas, desde sus pórticos. Al sentirse vulnerables en la oscuridad, las personas dejan de salir a caminar. Claro, te encierras. Y ese vacío, ese retroceso de los ciudadanos honestos, es inmediatamente ocupado por la inseguridad. Es una invasión silenciosa, digamos. Exactamente. Las familias terminan atrincheradas en el interior de sus propias viviendas apenas oscurece. Se altera el descanso, aumenta el estrés crónico. Y esa tranquilidad sagrada que cualquier persona debería sentir al llegar a su hogar se evapora por completo. Por eso, un foco quemado que se ignora durante casi un mes no es un error de logística. En la práctica, funciona como una renuncia del Estado a garantizar la seguridad del ciudadano. ¡Wow! Es escalofriante pensarlo en esos términos, porque desarma totalmente la excusa de que es solo un foco. Totalmente. Va mucho más allá. Pero a ver, el reporte de emergencia de VEA Noticias nos muestra que esta pesadilla no termina cuando finalmente sale el sol. Lamentablemente no. Porque cuando amanece en Vallehermoso y la luz del día revela lo que hay en las calles, lo que encuentran los vecinos son obstáculos físicos e insalubres. Pasamos a otro nivel de abandono, digamos. Exacto. Pasamos de los peligros invisibles e impredecibles de la noche a una amenaza biológica muy visible y estática durante el día. Nos movemos hacia el segundo gran eje de estos reportes, la acumulación de residuos. Así es. Los documentos detallan que en distintos sectores de Vallehermoso hay bolsas de basura domiciliaria, montañas de restos de poda y ramas acumulándose en las veredas y en las esquinas. Un desastre sanitario a simple vista. Y el servicio de recolección está descrito por los vecinos con palabras muy precisas, o sea, lo llaman cortado, estancado o con demoras importantes. Son términos muy fuertes para un servicio esencial. Aquí quiero utilizar una analogía para entender la frustración diaria, ¿no? El sistema de recolección de basura es en esencia como el sistema circulatorio de una ciudad. Me gusta esa comparación. Las calles son las arterias. Cuando los camiones se detienen, la basura actúa como colesterol. Claro, tapando todo. Exacto. Se empieza a acumular lentamente en las esquinas, bloqueando el paso, hasta que de repente la ciudad sufre un impacto sanitario y logístico. Es una imagen muy gráfica y muy real. Y hay que recalcar que esto no es un problema de un fin de semana largo donde, no sé, hubo exceso de turistas. No, para nada. Los reportes son claros. Es una crisis intermitente que viene desgastando la paciencia de los habitantes desde hace ya varios meses. Esa metáfora del sistema circulatorio es muy útil para ilustrar el bloqueo. Pero vamos a profundizar en qué sucede exactamente a nivel biológico cuando ese colesterol urbano, como le dices, se asienta. Claro, porque la basura no se queda estática. Exacto. El problema va mucho más allá de la estética o de tener que esquivar bolsas al caminar. El enfoque central de nuestro análisis debe estar en la salud pública. Es que sí, la salud de todos está en juego ahí en la vereda. Necesitamos entender la mecánica de la descomposición cuando la basura domiciliaria queda expuesta en la vía pública durante días. Y considerando las altas temperaturas que se experimentan en la región, o sea, imagino que no es un proceso lento. No, para nada. Se acelera muchísimo con el calor. Pero a ver, si el camión pasa 3 días tarde y finalmente se lleva las bolsas, no se soluciona el problema de raíz. Digo, ¿por qué los vecinos reportan esto como una emergencia continua? Esa es una concepción errónea muy común. Recoger la basura tarde no borra la huella biológica que ya dejó en el entorno.
¿A qué te refieres con huella biológica? Bueno, cuando los desechos orgánicos entran en un estado de descomposición rápida por el calor, inician un proceso químico. Empiezan a generar lo que se conoce como líquidos lixiviados. Lixiviados. Vamos a desempacar ese término un poco para quienes nos escuchan y, digamos, no son expertos en saneamiento. Claro, los lixiviados son esos fluidos oscuros altamente tóxicos y malolientes que escurren de las bolsas de basura. Ah, ese líquido asqueroso que queda en el piso. Exactamente. No son solo agua sucia, ¿eh? Es un líquido altamente concentrado en bacterias, metales pesados y materia orgánica en putrefacción. ¡Qué horror! Solo de imaginarlo ya da asco. Y lo peor es que ese líquido penetra la porosidad de las veredas, se filtra en la tierra de los jardines delanteros y se adhiere al asfalto de manera muy agresiva. O sea, no desaparece porque te lleves la bolsa. Para nada. Y al mismo tiempo, los restos verdes de poda que mencionan los reportes, que se pudren en las esquinas, actúan como esponjas. Esponjas que retienen humedad y calor, supongo. Tal cual. Todo este combo se convierte en un imán biológico implacable. O sea que literalmente se está creando un ecosistema nuevo en la esquina de las casas. Un ecosistema de vectores de transmisión. Atrae moscas que depositan huevos rápidamente, atrae cucarachas y roedores. Ratas caminando por donde juegan los niños. Sí, crea un foco de infecciones perfecto. El aire se satura con gases de descomposición, lo que genera olores insoportables que te obligan a mantener las ventanas cerradas. Es que no puedes ni ventilar tu propia casa. Exacto. Pero el verdadero peligro invisible son las bacterias que quedan en el suelo. Los niños que salen a jugar, las mascotas que pasean por la zona y luego entran a las casas. Todos quedan expuestos. Claro, llevan eso en los zapatos o en las patas hacia dentro de la casa. Exactamente. Actúan como transportadores de esos patógenos. Lo que antes era una acera normal hacia el colegio se transforma en un basural a cielo abierto a microescala. Es indignante. Y aquí respondo a tu pregunta anterior, ¿eh? Revertir el impacto sanitario de este tipo de contaminación requiere mucho más esfuerzo que simplemente mandar al camión atrasado. ¿Necesitas limpiar de verdad? Requiere desinfección química, porque el suelo y las superficies ya quedaron contaminados por los lixiviados. Es decir, es una reacción en cadena. El camión no pasa el lunes, el miércoles ya tienes lixiviados penetrando el suelo, el viernes tienes una proliferación de moscas y ratas. Exactamente, un ciclo desastroso. Y para cuando el municipio decide aparecer a la semana siguiente, ya hay un riesgo sanitario incrustado en el pavimento. Es tremendo. Es un colapso en cámara lenta, pero muy real. Ahora, si esto estuviera ocurriendo únicamente en Vallehermoso, uno podría sentarse a analizar las fallas de esa administración específica. Claro, culpar a la intendencia local y ya. Se podría pensar que hay un problema interno en el centro de logística municipal o que el gobierno local tomó malas decisiones presupuestarias, ¿no? Sería la explicación más lógica. Pero resulta que los reportes de VEA Noticias nos obligan a mirar más allá de esa frontera. El problema tiene un efecto contagio directo. Y es aquí donde la situación adquiere una dimensión regional que roza, digamos, el colapso sistémico. ¿Qué datos específicos arrojan los reportes sobre las localidades vecinas? Los documentos nos llevan directamente a Villallardino. Ah, muy cerca. Sí, y al leerlos, el fenómeno se repite como si fuera una fotocopia macabra. Quienes viven allí reclaman exactamente los mismos síntomas. O sea, la misma situación calcada. Calcada. Demoras injustificadas de varios días, recorridos que repentinamente se reducen o se postergan sin previo aviso y la misma basura orgánica acumulada frente a las viviendas. Es impresionante la sincronía. Y te confieso que al revisar estas fuentes, me surge una gran duda. ¿Cómo es posible que dos localidades compartan esta misma incapacidad casi en perfecta sincronía? Es una excelente pregunta. ¿Es una coincidencia desafortunada o estamos viendo un efecto dominó donde el fracaso de uno arrastra al otro? A ver, en la administración de servicios públicos a esta escala, las coincidencias rara vez existen, ¿eh? No, claro, siempre hay algo estructural detrás. Exacto. Si conectamos esto con los fundamentos de la logística urbana, lo que vemos es un patrón crítico de falla estructural.
No estamos analizando la anécdota aislada de un camión recolector que sufrió un desperfecto mecánico. Ni un empleado que faltó un día. Para nada. Estamos presenciando el colapso simultáneo de la maquinaria operativa en dos jurisdicciones distintas. Ambos sistemas están fallando en proveer el servicio básico de higiene urbana. ¿Y por qué crees que pasa esto al mismo tiempo? Para responder a tu pregunta sobre el efecto dominó, debemos mirar los cuellos de botella invisibles para el ciudadano común. Me interesa eso. ¿Cuáles son esos engranajes invisibles que hacen que dos municipios fallen al mismo tiempo en recoger una simple bolsa de basura? Generalmente, las localidades vecinas suelen compartir infraestructuras críticas que no se ven a simple vista. ¿Como qué, por ejemplo? Por ejemplo, estaciones de transferencia o vertederos regionales para la disposición final de los residuos. Ah, el basural principal a donde va todo. Exacto. Si el vertedero regional colapsa, ya sea por problemas sindicales, bloqueos de caminos o porque simplemente alcanzó su capacidad máxima por falta de planificación, se genera un atasco monumental. Claro, porque si el camión recolector no tiene dónde vaciar la basura, no puede volver a las calles a seguir recogiendo. Exactamente. Un camión recolector lleno que no puede descargar se convierte de facto en un contenedor de almacenamiento móvil y uno sumamente costoso, digamos. Es un camión inútil dando vueltas. Tal cual. Esto paraliza a toda la flota de ambas localidades simultáneamente. ¡Qué locura! O sea, un solo punto de falla derrumba a dos ciudades enteras. Así es. Otra variable puede ser una crisis presupuestaria regional que afecte a los proveedores compartidos. ¿Proveedores de qué tipo? Como las empresas de mantenimiento mecánico de los vehículos pesados o los proveedores de combustible que le venden a ambos municipios. Claro, si no hay gasoil, no salen los camiones. Exacto. Sea cual sea el motivo técnico subyacente, el resultado matemático es implacable. La recolección de residuos es un sistema de flujo continuo. La basura nunca deja de producirse. Tal cual. La generación de basura dentro de los hogares no se detiene. Se producen kilos diarios por familia, sin importar si es feriado o si el municipio está en crisis. Ni a la basura le importa la burocracia. O sea, Totalmente. Y si detienes la maquinaria de extracción un solo día, el volumen acumulado hace que al día siguiente necesites el doble de capacidad operativa para ponerte al día. y obviamente no tienen el doble de camiones escondidos por ahí. Exacto. Si no tienes esa capacidad extra, el colapso se vuelve exponencial e irrecuperable con los recursos habituales. Es pura matemática urbana, digamos. La basura sigue entrando en la ecuación, pero la ruta de salida está taponada. Literalmente taponada. Ahora, hay un cuarto aspecto en estos reportes vecinales que, al leer las transcripciones, se siente como el golpe más duro de todos. ¿Más duro que la basura en la calle? Sí, porque el problema físico y tangible es gravísimo. Caminar con miedo en la oscuridad en San Antonio, convivir con los olores y las plagas en Valle Hermoso y Villa Jardinero. Es una pesadilla. Pero el daño emocional a la comunidad viene de chocar de frente contra un muro impenetrable de silencio. Te refieres a la reacción institucional ante las quejas formales, me imagino. O mejor dicho, a la falta absoluta de reacción. Quiero ser muy enfático con esto porque es el denominador común en los 3 casos cubiertos por nuestro equipo de BA Noticias. La gente no se queda callada. Para nada. Los vecinos no se quedaron de brazos cruzados. Han realizado múltiples reclamos formales. Han llamado a los números correspondientes. ¿Y qué pasa con esos reclamos? Han registrado números de expedientes en las oficinas de obras públicas. ¿Y el resultado? La nada misma. Increíble. 0 comunicados oficiales. No existe un mísero cronograma de contingencia publicado. Nadie sale a dar una explicación de qué está pasando. Es un nivel de desidia absoluto. Pero, ahora, hago de abogado del diablo aquí. ¿Crees que esto es un silencio deliberado? ¿Una especie de arrogancia política que busca ignorar el problema hasta que pase? Es una buena pregunta. ¿O simplemente estamos viendo a una burocracia paralizada por su propia incompetencia, que no dice nada porque genuinamente no tiene idea de cómo resolverlo? Es una excelente disyuntiva, ¿eh? A menudo en la administración pública, la parálisis operativa se disfraza de silencio estratégico. Te callas para que no se note que no sabes qué hacer. Exacto. Es muy probable que los funcionarios de rango medio simplemente no tengan respuestas que dar porque carecen de recursos. Claro, no pueden inventar camiones que no existen. Así es.
Sin embargo, el origen del silencio importa menos que su impacto sociológico, digamos. Esto nos lleva a plantear una pregunta fundamental sobre la confianza pública. Porque la confianza se rompe por completo, ¿no? Por completo. Cuando el Estado calla frente a una crisis evidente, rompe el hilo invisible que sostiene a la comunidad. Es que te sientes totalmente abandonado. La falta de información genera un ecosistema de incertidumbre. Y la incertidumbre, muta rápidamente hacia la indignación. Obviamente. Te enojas porque nadie te da la cara. Quien hace el reclamo siente que no solo está siendo abandonado a su suerte entre la basura y la oscuridad, sino que además está siendo invisibilizado por el aparato estatal. Te hace sentir que tus impuestos caen en un agujero negro donde nadie rinde cuentas. Es una estafa, básicamente. Y ese es el núcleo de la ruptura del contrato social. Un gobierno municipal puede atravesar una crisis operativa severa. Sí, pueden pasar accidentes o crisis reales. Claro, la maquinaria pesada se rompe. Las emergencias financieras imprevistas existen y son parte de la gestión pública. Nadie exige perfección absoluta. Exacto. La población, contrariamente a lo que piensan muchos políticos, tiene una gran capacidad de resiliencia y comprensión si se le trata con adultez y transparencia. Si te explican el problema, la gente entiende. Tal cual. Si las autoridades emitieran un comunicado diciendo tenemos un problema crítico en el vertedero regional, la recolección pasará a ser semanal durante los próximos 20 días, la dinámica cambiaría por completo. Porque entonces te puedes organizar. Claro. El ciudadano se organiza, comienza a hacer compost con los orgánicos, retiene las podas, toma precauciones sanitarias. Dejas de sacar la basura todos los días. Exactamente. Pero el silencio institucional elimina esa posibilidad de cooperación. El silencio envía el mensaje de que a nadie en el poder le importa la degradación del entorno. Es que te tratan como si no existieras. Y ante ese silencio desesperante, los reportes también documentan qué están haciendo los habitantes frente a esta pared, digamos. Porque la frustración tiene que canalizarse de alguna forma. Así es. ¿Cuáles son las medidas prácticas que, según estos casos, les quedan a los ciudadanos cuando los canales oficiales se vuelven sordos? Porque claramente, dejar un comentario en la página oficial del municipio no está limpiando las calles. No, eso no sirve de nada a estas alturas. Lo que empezamos a observar es la transición de la queja pasiva a la resistencia activa y la auditoría pública ciudadana. A ver, ¿cómo funciona esa resistencia activa en la práctica? La primera medida práctica es no abandonar la vía institucional, aunque parezca inútil. ¿Seguir reclamando aunque no escuchen? Exacto. Seguir ingresando reclamos formales obliga a generar un registro legal del abandono, lo cual es fundamental para futuras acciones comunitarias o incluso legales, ¿eh? Hay que dejar un papel firmado, un comprobante de que se avisó. Sí, dejar el rastro burocrático. Pero la segunda medida, y quizás la más efectiva a corto plazo en estas situaciones de colapso, es la visibilización externa. Hacer ruido, básicamente. Utilizar medios de comunicación independientes y plataformas periodísticas como Vea Noticias para exponer la emergencia genera un costo político público. Básicamente es sacar el problema de la oscuridad del expediente burocrático y ponerlo bajo los reflectores de la opinión pública general. Exactamente. La dinámica del poder municipal a menudo solo reacciona cuando el problema interno amenaza la imagen externa de la gestión. Cuando quedan mal frente a todos, recién ahí se mueven. Tristemente es así. Documentar la acumulación de lixiviados con fotografías fechadas, organizar peticiones conjuntos entre varios barrios afectados y amplificar el reclamo a través de la prensa no debe verse como un simple acto de queja. Es un derecho ciudadano. Es un mecanismo legítimo de defensa de la calidad de vida. A los ciudadanos se les cobra regularmente por estos servicios. Tienen el derecho inalienable de auditar públicamente por qué esos fondos no se reflejan en el mantenimiento del espacio que habitan. No es pedir un favor, es exigir lo que te corresponde. Tal cual. Bueno, hemos recorrido un panorama que, basándonos estrictamente en estos reportes que recibimos hoy, es verdaderamente desolador. Muy preocupante, sí. Para sintetizar este reporte de emergencia que nos ha ocupado hoy, estamos viendo una calidad de vida que se desmorona día a día, o sea... Literalmente se está pudriendo el entorno. Por un lado tenemos la oscuridad persistente en calles como Goya en San Antonio,
Una oscuridad que altera la psicología del barrio y abre la puerta a la criminalidad mediante el efecto de las ventanas rotas. El miedo a salir de tu propia casa. Y por el otro, enfrentamos las montañas de basura intermitentes en Valle Hermoso y Villa Giardino. Montañas que, como nos explicaste muy bien, se convierten en reactores biológicos de lixiviados y vectores de enfermedades graves. Un riesgo sanitario enorme para niños y adultos. Y coronando toda esta crisis estructural, un manto de silencio institucional que indigna y aísla al ciudadano por completo. El abandono total. Entonces, con todos estos elementos sobre la mesa, ¿cuál es la conclusión final de este análisis? A ver, la conclusión ineludible es que estamos ante la ruptura del pacto más básico de convivencia ciudadana. El municipio existe, primordialmente, para garantizar condiciones mínimas de salubridad y orden. Es su función número 1. Exacto. Cuando eso falla de manera crónica y simultánea en la región, la institución misma pierde su razón de ser operativa frente a los ojos de la comunidad. Y la lección más vital para quienes están escuchando este análisis es la urgencia de no normalizar la decadencia. Eso es clave. No hay que acostumbrarse. Acostumbrarse a la oscuridad. Aprender a caminar rápido mirando sobre el hombro por miedo a un asalto. O resignarse a esquivar charcos de lixiviados como si fueran parte natural del ecosistema urbano. Ese es el primer y más peligroso paso hacia un abandono institucional crónico. Porque si tú te acostumbras, a ellos les resulta más fácil no hacer nada. Totalmente. Estar informados, organizarse vecinalmente y exigir respuestas públicas contundentes es la única herramienta para frenar este deterioro sistémico. Totalmente. Normalizar vivir entre carencias básicas destruye el tejido social a largo plazo. Es un daño casi irreparable luego. Y para cerrar este reporte especial, queremos dejar una última reflexión flotando en el aire. A ver. A lo largo de estos minutos hemos analizado ineficiencias en tareas profundamente cotidianas, rutinarias y previsibles, ¿no? Sí, cosas de todos los días. Cambiar una bombilla, mantener un camión funcionando, recoger una bolsa de basura. Lo básico. Pero pensemos un poco más allá. Si las estructuras administrativas actuales han demostrado ser totalmente incapaces de resolver tareas logísticas de este nivel básico, sin colapsar durante meses, Es una pregunta que da escalofríos. ¿qué pasaría si esta región tuviera que enfrentar una verdadera crisis repentina y de gran magnitud? Imaginemos una emergencia climática severa, inundaciones profundas o una nueva crisis sanitaria aguda. Estaríamos completamente a la deriva. ¿En manos de quién está realmente la seguridad de la comunidad cuando los servicios operativos más elementales e históricos fracasan estrepitosamente frente a nuestros propios ojos? Es gravísimo si lo proyectamos a un escenario mayor. Son preguntas incómodas, la verdad, pero que lamentablemente las calles oscuras y contaminadas de hoy ya nos están empezando a responder. Nos encontramos en el próximo análisis.